Oiga, en los próximos minutos vamos a tener la mirada puesta a varios cientos de kilómetros de distancia en vertical. Ponemos la mirada en la atmósfera. Por definir, la atmósfera, capa gaseosa que envuelve a un astro, en este caso al planeta Tierra. Está formada principalmente por oxígeno, nitrógeno, argón y dióxido de carbono. Y es fundamental para nuestra vida. ¿Y eso por qué? Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Señor Riesco, muy buenas noches. Bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Hola, buenas noches. Buenas noches. Rememorando la canción de Mecano, cuando hablamos de atmósfera estamos hablando del aire, ¿no? Sí, efectivamente, es esa mezcla precisamente de gases que nos envuelve a la Tierra y que hace que, por ejemplo, la temperatura en la Tierra sea de 15 grados de media, en vez de los menos 32 aproximadamente si no hubiera atmósfera. Oiga, ¿todas las atmósferas son iguales? ¿La atmósfera de Venus, de Saturno o de Marte es igual que la de la Tierra? Pues no, la composición de la atmósfera de los distintos planetas varía en función de la distancia al Sol, la edad del sistema planetario, la masa del planeta y de otros factores diversos. Por ejemplo, la atmósfera de Marte está compuesta principalmente por dióxido de carbono en gran parte, en un 95%, y también de nitrógeno y argón en pequeñas proporciones. Cuando nos vamos ya a otros planetas más distantes, prácticamente la composición está prevalentemente compuesta de hidrógeno y helio, como son los casos, por ejemplo, de Júpiter, Saturno, Urano. Comprendo, o sea que además de otros elementos químicos, en todo caso la proporción de uno u otro respecto de Marte es diferente. Oye, ¿es cierto que la atmósfera tiene fecha de caducidad, que tarde o temprano va a desaparecer? Bueno, realmente no hay una fecha de caducidad para la atmósfera a corto plazo, ¿no? Esto es debido a que prácticamente permanece estable la composición de los gases, ¿no? En un futuro sí que puede ser que haya la desaparición, lógicamente, de la Tierra, pero sería debido, por ejemplo, a que el Sol, debido a que aumenta su brillo cada 1.000 millones de años en un 10%, pues entonces eso produciría un calor tan grande que nuestros océanos se evaporarían, ¿no? El Sol puede aguantar además unos 10.000 millones de años más, pero se convertiría seguramente en 5.000 millones de años en una gigante roja. El núcleo de la estrella, o sea, el núcleo del Sol se encogería, pero sus capas externas se expandirían tanto hasta hacia la órbita de Marte, incluso envolviendo nuestro planeta, entonces eso haría que desapareciera la Tierra. El ser humano es realmente maravilloso. Sabemos que el Sol va a terminar petando. Por tanto, el hombre tiene una preocupación por buscar acomodo en otros planetas, vivir de otra manera. Ese es el empeño, uno de los empeños en los que estamos hoy, y la razón es porque sobre eso se tiene ciencia cierta que va a ocurrir. Oiga, ¿por qué en la Tierra no podríamos vivir sin atmósfera? Bueno, pues, por ejemplo, porque necesitamos el oxígeno para respirar, ¿no? Como la mayoría de los seres vivos, ¿no? Entonces, también porque la atmósfera filtra gran parte de los rayos ultravioleta procedentes del Sol, que nos protege de esa radiación dañina. Además, en la atmósfera pues, se absorben gran parte de los gases de efecto invernadero, lo que ayuda a mantener el clima de la Tierra estable. Entiendo. Aparte, también, bueno, la presión que ejerce la atmósfera es a la que estamos acostumbrados. Si variara, pues entonces tendríamos problemas, lógicamente. También nos protege de los meteoritos, al ser frenados y desintegrados cuando atraviesan la atmósfera. También desvía la radiación electromagnética de las tormentas solares y conduce el sonido y nos permite ver el cielo de color azul. Entonces, bueno, esto son unas características importantes y, de hecho, si no existiera la atmósfera, sería imposible la vida en la Tierra, debido a que los gases, especialmente el oxígeno, son fundamentales para la respiración, ¿no? Correcto. Pues fíjese si es relevante la atmósfera. Oiga, uno de los objetivos de esta era es democratizar, entre otras cosas, el turismo espacial, es decir, que cualquiera pueda viajar al espacio por placer. Algo hasta ahora reservado solo para cohetes, pero ¿y si un avión traspasa la barrera de la atmósfera? Sabemos que un cohete puede hacerlo, pero ¿por qué un avión no puede hacerlo? Bueno, realmente el avión, si traspasara la barrera de la atmósfera, podría experimentar una fricción significativa a altas velocidades, lo que podría causar, lógicamente, daños al avión y, obviamente, a los pasajeros. Además, la temperatura y la presión disminuirían muy rápidamente y los motores
dejarían de funcionar, puesto que para la combustión es totalmente necesario el oxígeno, ¿no? para la combustión de los motores de los aviones, con lo cual, donde no hay oxígeno ya apenas, pues no podrían volar los aviones a reacción. También hay que tener en cuenta que a partir de unos 100 kilómetros de altura aproximadamente ya prácticamente no hay gravedad en el espacio exterior. Entonces, claro, esto sería otro problema importante. Jesús, gracias por atender.